Hoy vamos a hablar sobre un tema que es magnífico, que es interesantísimo, a mí me gusta mucho. Esta conferencia se titula La Ley del Péndulo. Es una conferencia que nos habla sobre el movimiento que hay en relación a los opuestos, sobre las polaridades y cómo nosotros tendemos a inclinarnos hacia las polaridades en la vida, en muchos sentidos, sin darnos cuenta. Cómo tenemos la inclinación de vivir inconscientemente de un polo al otro. Y cómo existe la posibilidad de aprender a andar, como lo ilustra esta barquita, por el camino del medio. Un camino que es invisible, pero que vamos a poder descubrir si aprendemos a no inclinarnos o a no dejarnos inclinar, porque esta inclinación es inconsciente, ¿cierto? Entonces, para entender qué es la ley del péndulo, que es una ley que rige el universo, que rige el mundo físico donde vivimos, que rige el mundo psicológico e interior de cada uno de nosotros, pues tenemos que reflexionar un poco sobre la naturaleza bipolar, sobre la naturaleza dual del universo, sobre lo que llamamos el principio de la dualidad, que nos dice que todos los fenómenos naturales se presentan a través de pares opuestos. De esa forma encontramos lo frío, que se le opone lo cálido, encontramos lo malo, que se le opone lo bueno, lo bajo, que tiene por opuesto lo elevado, lo femenino, que tiene a lo masculino por opuesto, la soledad, que es la oposición de la compañía, la tristeza y la alegría, el desánimo y el ánimo. Son polaridades opuestas que no solamente vemos en las condiciones físicas del mundo que nos rodea, en los elementos como el frío y el calor, sino que también podemos verlo en nuestras condiciones existenciales. A veces tenemos abundancia y a veces escasez, siendo estos dos estados opuestos. También encontramos los estados de ánimo interiores, como la tristeza y la alegría, como el placer y el dolor. Es decir, que nos estamos relacionando constantemente con un universo dual de polos opuestos. Estamos constantemente moviéndonos de un lado al otro. Esta dualidad es lo que permite que el universo se mueva de un polo al otro. Ahora, lo interesante es de que nosotros generalmente tenemos una visión de que estos opuestos son antagónicos y no tienen nada que ver. ¿Por qué? Pues porque son completamente distintos. Cuando miramos el blanco y el negro, o el hombre y la mujer, el calor y el frío, y parece que no tuvieran una relación entre sí, sin darnos cuenta de que los opuestos están íntimamente relacionados, porque ambos se complementan, son dos extremos de una unidad. Por lo tanto, los opuestos nunca van a estar separados del todo. Observemos que esas condiciones opuestas, como lo es el calor y el frío, son dos extremos de la temperatura, de una unidad. La temperatura moviéndose para uno o para el otro lado, forman el calor o forman el frío. Aunque sean estos dos estados totalmente distintos, porque cuando sentimos calor sentimos una cosa y cuando sentimos frío experimentamos otra totalmente distinta. De la misma manera, lo elevado y lo bajo hacen parte de la altura. Lo blanco y lo negro son dos extremos del color. Lo positivo y lo negativo son dos extremos de la polaridad, así como lo áspero y lo suave, dos extremos de la textura. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Pues bien, cuando miramos estos extremos opuestos que parecen creados por un creador distinto, que parecen mundos diferentes, y los vemos desde la luz de ser dos extremos de la unidad, comprendemos que estos opuestos se engendran y dependen mutuamente para existir. Necesitan del otro, de su extremo contrario, porque solamente sabemos qué es el calor cuando tenemos como referencia el frío. ¿Cómo sabemos que un edificio es muy alto? Porque lo comparamos con un edificio que es bajo. Siendo estos valores relativos porque pertenecen a una unidad, y así lo elevado y lo bajo, al pertenecer a la altura, son valores que pueden cambiar. Porque ¿qué pasa si yo comparo un árbol muy alto con un edificio que es mucho más alto? El árbol alto se vuelve bajo, cambia su valor, porque en realidad nos estamos moviendo es por la unidad de la altura. Observar todo esto nos lleva a descubrir que la manera como percibimos la realidad pues no es completa, porque nuestra mente la percibe a través de polaridades que parecen separadas, que podríamos escoger
sin tomar parte con su opuesto, sin comprender que todas esas polaridades nos van a llevar en últimas a la unidad. Y que esa unidad de donde surge todo en realidad se separó en la dualidad. Y esos pares opuestos, al estar separados, se atraen. Eso es lo que forma el deseo, el magnetismo. Eso es lo que hace que los opuestos se atraigan. Y esa atracción entre los opuestos es lo que inteligentemente la naturaleza hace mover en lo que llamamos la ley del péndulo. La naturaleza en toda su maravilla ha distribuido todos los fenómenos en pares opuestos, pero para mantener el equilibrio existe esto que llamamos la ley del péndulo, que es el movimiento oscilatorio que se da entre fenómenos de extremos opuestos. De tal manera que la naturaleza regula para que, una vez se presenta el fenómeno de un extremo, sea compensado, equilibrado con el fenómeno de su extremo opuesto. Y de tal forma se presente la unidad, porque en la unidad hay equilibrio, en la unidad hay armonía. La ley del péndulo es lo que hace que el día, con toda su actividad, se convierta en noche con toda su inactividad. De esta forma en el día nosotros tenemos vitalidad, hacemos muchas cosas y en la noche tenemos ganas de descansar. ¿Qué pasaría si solamente existiera el día? Nuestro cuerpo colapsaría, porque necesita el extremo opuesto para equilibrar, para compensar. De la misma manera, la ley del péndulo hace que el verano oscile en el invierno y se presenten las condiciones perfectas para que la naturaleza transcurra experimentando los fenómenos de polos opuestos que producen la unidad en la naturaleza, el equilibrio, la armonía. En el invierno se dan unos fenómenos que compensan los fenómenos del verano. La tierra descansa. En el verano, en la primavera, la tierra trabaja, produce fruto. El crecimiento oscila al decrecimiento, de la misma manera que la composición a la descomposición. Esta es la forma como la naturaleza produce el movimiento de la vida, a través de la ley del péndulo. En todos los fenómenos externos podríamos llegar a contemplarla, donde veamos los extremos opuestos manifestándose. Pero a nosotros nos interesa descubrir esto en nuestra vida. Y para que podamos entenderlo, debemos saber que esto, al ser una ley, tiene postulados, tiene unas constantes. Cuando hablamos de una ley, estamos hablando de algo que se repite, porque se basa en constantes. Por eso, para entender la ley del péndulo, vamos a estudiar esas constantes y las vamos a sintetizar en 3 constantes de la ley. Que nos dice la primera, que ninguna condición de un extremo es permanente. Es decir, que el mundo, al estar dividido en polos opuestos, ninguno de esos polos dura para siempre. Así como el día no dura para siempre, la juventud no dura para siempre, tiende a oscilar, tiende a cambiar y a convertirse en su estado opuesto. Ya veremos que esto mismo puede ocurrir con la riqueza y la pobreza y con muchos otros fenómenos, y que la inclinación hacia un extremo nos puede llevar a oscilar al otro. Una segunda constante nos dice que no puedes tomar parte de un polo sin atraer a su opuesto. De la misma manera que no podemos tomar una moneda con una sola cara. ¿O sí se puede? ¿No? Cuando vemos una cara tal vez no vemos la otra, pero ahí está. De la misma forma, muchas veces nos sentimos en la juventud, pero no sabemos y no somos conscientes que vamos a envejecer. O estamos experimentando placer y no sabemos que ese placer se puede convertir en dolor. Porque esta es la segunda constante de la ley. No puedes tomar parte de un polo sin atraer su opuesto. No puedes tomar el sol sin atraer a la luna. Porque al tomar un extremo, tomas todo el conjunto. Tomas a la unidad. Y un tercer postulado de la ley nos dice que los extremos son incompletos. Y que el equilibrio está en la presencia de lo que cada extremo puede ofrecer, cuando esos extremos forman la unidad. Así como el día es incompleto porque se complementa con la noche, cada extremo por sí solo es incompleto. Y saber tomar de ambas partes para lograr el equilibrio es sabiduría. ¿Cierto? Esa viene a ser la base de la ley del péndulo. La enseñanza de esta ley consiste en darnos cuenta que tenemos 2 acercamientos a ella, una sabia y una no tan sabia. Porque, recuerden bien esto, la ignorancia nos hace inclinar,
mientras la sabiduría nos lleva a equilibrar. Son dos formas como nos relacionamos con los extremos, y esto lo vamos a ver a lo largo de lo que queda de la conferencia. La forma inconsciente es inclinarnos, la forma consciente es tomar de los opuestos y equilibrarlos. Observemos, por ejemplo, que nosotros tenemos la tendencia de inclinarnos cuando se nos presenta un fenómeno de un polo extremo, por ejemplo el calor. ¿Qué deseamos? El frío. Y cuando hace un verano terrible a veces añoramos el invierno. Pero ¿qué pasa cuando estamos sufriendo el invierno? Quisiéramos sentir el calor. Mas cuando nosotros miramos que en ninguno de los dos extremos está lo ideal, sino en el centro, donde se presenta cada uno de estos extremos aportando lo suyo para lograr el equilibrio. Cuando cada uno de estos extremos aporta, llega un momento en que nos olvidamos de la temperatura y entonces ya no hay deseo de moverse de uno al otro lado. Dejamos de oscilar porque hemos logrado lo que se llama equilibrar. Es muy diferente entonces inclinarse a equilibrar. Cuando equilibramos, logramos lo justo, logramos la unidad. Y esto es sabiduría. Esto es lo que deberíamos aprender a hacer en todas las facetas de la vida y lo que vamos a explicar a continuación. Porque en la vida vamos a estarnos relacionando con fenómenos de polos opuestos, hacia los que tendemos la tendencia de inclinarnos, cuando en realidad lo sabio es equilibrar. Reflexionemos por un momento sobre los extremos que se presentan en nuestra vida, las condiciones existenciales que hacen parte de esta existencia terrenal y que vemos a nuestro alrededor, como lo puede ser la pobreza, la riqueza. El extremo de la fealdad al que se le opone el extremo de la belleza, la fragilidad y el poder, el anonimato y la popularidad y el reconocimiento. Todos nosotros vemos que estas son experiencias a las que tenemos acceso. Y lo natural, lo humano, ¿qué es? Que nos inclinemos a desear las experiencias de un polo, de un extremo. Porque así lo hemos visto en la televisión. Vemos que las personas que tienen un yate, una mansión, coches de lujo, etc., parecería que son felices. Personas que son famosas, personas que son muy bellas, que viven en la opulencia, personas que tienen muchísimo poder sobre los demás, a quienes se le opone personas que están en una condición completamente opuesta. Esto sin reflexionar parece ideal, pero nosotros aquí decimos, detente, no te inclines. ¿Por qué no reflexionamos en esas tres características de la ley? La primera nos dice que ninguna condición de un extremo es permanente, eso lo habíamos visto, ¿cierto? Porque el día no es permanente, ni tampoco la noche. Así como no lo es ni la riqueza, ni la belleza, ni el poder, porque esas condiciones decaen. Y de hecho hay que mantenerlas. Eso es lo que hace que un rico jamás se pueda olvidar de producir dinero, porque su condición puede decaer. O sea que nunca hay un estado permanente y constante. Siempre hay un estado en el que uno está luchando por mantenerse en un extremo. Y lo mismo pasa con la belleza, con el poder, con la popularidad. No es un estado en el que uno se pueda olvidar del dinero, como lo hicimos con la temperatura, porque no es el estado del equilibrio. ¿Cierto? Recordemos una segunda característica de la ley. No puedes tomar parte de un polo sin atraer su opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Así como el día está relacionado con la noche, la riqueza está relacionada con la pobreza. ¿Podría la riqueza llevarme a la pobreza? ¿Por qué? ¿Cómo? La ley que está explicando. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que acaso una persona rica puede, por su inclinación a la riqueza, participar también de la pobreza? Pues porque para hacerse rico hay muchas veces o generalmente que hacer fortuna aparte de la pobreza de los demás, del abuso, de la explotación, de quitarle a los demás sus necesidades o su derecho también de progresar, de que haya equilibrio. ¿Y sabemos cuál es el karma de estos abusos? Pues la pobreza. Así como el día y la noche, estas condiciones pueden oscilar, tal vez no en una vida, pero tal vez de una vida a otra. Y la persona que abusó de la riqueza y de los demás, tal vez tenga que nacer en un estado contrario, porque ella misma lo ha provocado. Y sabemos que la belleza oscila fácilmente a la fealdad, porque la belleza no es eterna, por sí solo se lo podemos ver, y con las demás condiciones de vida. Es decir,
que esos extremos no son ideales, menos cuando vemos la tercera característica de la ley que nos dice que esos extremos son incompletos, porque les hace falta el equilibrio de su extremo opuesto, porque la riqueza no es de por sí completa, él falta mucho de otra. El rico no tiene tiempo, el rico muchas veces no tiene humildad, la persona que lo tiene todo en exceso, a veces le hace falta algo que es la sensibilidad, porque tiene tantas cosas que no es feliz con todo eso que tiene, no las puede degustar. A veces uno lleva a un niño pobre a una piscina ordinaria o le da un juguete muy barato y lo puede disfrutar, porque tiene esa sensibilidad de ver el valor de las cosas. Ese valor de las cosas no lo puede dar la pobreza, o la humildad nos puede aportar algo que no nos puede aportar la riqueza. Fíjense ustedes que así como nosotros pensamos que podemos encontrar algo en un polo, asimismo los extremos del polo opuesto nos pueden ofrecer algo, porque ambos forman parte de una unidad, y es en el intermedio donde se da la armonía, el equilibrio. ¿Qué nos puede ofrecer la fealdad? Muchas veces las personas que son muy bellas se olvidan de lo interior, se olvidan de desarrollar la belleza del ser, del alma, de la virtud. A veces cuando nosotros nos olvidamos de la belleza exterior, podemos cultivar la interior. Yo he visto, por ejemplo, monjas que son muy feitas y cuando uno las conoce, son personas que tienen una belleza en otro plano, en otro campo. Tienen una belleza interior. Cada experiencia, inclusive el dolor, nos puede dar algo. Y por eso, ninguna de estos dos extremos son armoniosos. Nosotros bien sabemos y conocemos personas que están en el poder, que son súper famosos. ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué se drogan? Porque aquí solamente encontramos un exceso. De la misma manera que el cuerpo necesita alimento, pero si lo llenamos de alimentos y de alimentos, por buenos que estos sean, y le damos más comida de la que necesita, ¿eso le producirá bienestar? ¿Qué creen ustedes? Obviamente que no. O si como menos nutrientes de los que mi cuerpo necesita, me voy al extremo opuesto. Pero ¿qué pasa si yo aporto los nutrientes que necesito a mi cuerpo o a una planta? En ese momento se va a dar el equilibrio, se va a dar la unidad. ¿Me hago entender? Ahí es cuando ya no se oscila a ningún lado, se alcanza la unidad y se detiene el movimiento. Bueno, si nosotros observamos esto, descubrimos que lo importante de las condiciones de la vida se encuentran en un punto invisible, que es la unidad. Cuando cada uno de estos dos extremos nos pueden aportar lo justo. Lo justo es donde cada extremo aporta lo suyo para lograr el equilibrio. Es decir, que yo puedo trabajar para tener lo justo económicamente, ni más ni menos. Y ahí puedo tener los beneficios de la abundancia y de la escasez. Si yo tengo lo justo, valoro lo que tengo, porque es lo justo. Y al tener lo justo no tengo que trabajar más para sostener excesos. Y entonces voy a tener tiempo, disposición para hacer otras cosas, para hacer un trabajo espiritual. Pero si yo tengo un montón de excesos en mi vida, de cosas que sostener inútiles, pues voy a tener que trabajar en exceso para sostenerlas. Eso no es justo. No voy a poder valorar lo que tengo, hasta se me olvida qué es lo que tengo. Piensen ustedes en muebles que a veces uno abre y descubre cosas que están ahí guardadas, que ni siquiera sabemos nosotros que tenemos, porque las compramos en algún momento y las guardamos ahí, porque tenemos más de lo que necesitamos. Y entonces esas cosas nos estorban en el camino, porque van más allá de lo justo. De la misma forma con todas las condiciones existenciales, es aprender a negar los excesos. ¿Y cómo era que lo íbamos a hacer? Aprender la diferencia entre inclinarse, porque la ignorancia nos hace inclinar, y la sabiduría nos hace equilibrar. Eso también lo podemos ver relacionado con las emociones, porque nosotros como seres humanos somos propensos a experimentar emociones de polos opuestos. En un momento nos podemos sentir muy enamorados y en otro momento podemos sentir tedio y monotonía. En un momento podemos sentir euforia y en otro depresión. Vemos que el placer es una experiencia a la que se le opone el dolor. La diversión es lo opuesto al aburrimiento, así como el entusiasmo a la pereza.
Todas estas emociones las experimentamos, lo que no sabemos es que generalmente nos inclinamos hacia una sin darnos cuenta que nos llevará a la otra, nos hará oscilar. Observen ustedes, seguramente les ha pasado que en algún momento se iluminaron pensando en alguna reforma que quieren hacer a su casa. Tal vez arreglar el jardín, pintar las paredes. Qué entusiasmo que sentimos al proyectarnos a lo que podemos hacer. Y entonces ese entusiasmo nos hace ir a comprar pintura, comprar pinceles, conseguir papel para tapizar el piso. Y al entregarnos a esa emoción, la experimentamos de tal magnitud sin darnos cuenta que en un momento a otro tal vez se nos presenta alguna dificultad o no nos está quedando como queremos y entonces surge el extremo opuesto. Nos sentamos, ya no queremos terminar de pintar, dejamos todo tirado. ¿Cómo puede ser si yo mismo era el que me había propuesto todo esto? Pues simplemente oscilamos. ¿Y por qué oscilamos? Porque nos inclinamos. Porque recordemos que la ignorancia nos hace inclinar mientras la sabiduría nos lleva a equilibrar. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto? Pues hay que aprender a refrenarse, porque el enamoramiento y el tedio ambos nos pueden ofrecer algo. Y si sabemos que la ley nos dice que esos estados no son permanentes, sino son temporales, cuando estamos fundidos de enamoramiento tenemos que decir, hey, un momento, vamos a refrenar esto. Está bien sentir amor, pero no está bien dejarse llevar y enceguecerse. De esa manera lo que hacemos es tomar un poco de frialdad del tedio, porque si no, cuando tengamos que vivir una realidad normal, enfrentar dificultades, pues ya no vamos a tener los estímulos para seguir enamorados. Pero si yo guardo un poco de esa energía, si no me inclino, sino que equilibro, pues voy a tener una reserva. Así cuando tenga que vivir circunstancias difíciles con mi pareja, voy a continuar amándola, sintiendo atracción hacia ella. Y no simplemente voy a pasar de un extremo al otro, ¿cierto? De la misma manera yo tengo que refrenar todos estos estados porque la alegría es muy buena. Una persona alegre puede alegrar a otras, pero ¿qué pasa cuando la alegría degenera en el placer? Degenera en la euforia y la queremos experimentar a través de las drogas, del alcohol, de la borrachera. Eso ya no es alegría, sino un estado de inclinación extremo que obviamente va a oscilar al extremo opuesto. Entonces la ignorancia nos hace inclinarnos, creemos que eso va a ser para siempre y que no estamos participando del opuesto. Cuando es así, ¿qué pasa después de una borrachera? Viene el vacío, viene la depresión, viene el vómito, el malestar físico, la oscilación a un extremo opuesto. ¿Qué pasa cuando aceptamos un día que nos fue bien y nos euforizamos y nos contentamos y a todos saludamos? Pues que el día en que nos va mal nos deprimimos y tratamos mal a todas las personas y somos indiferentes, negativos, ¿cierto? Entonces, el sabio lo que hace es equilibrar, es refrenarse, es detener esa tendencia a la inclinación. Y esto lo podemos hacer cuando sabemos que ambos extremos tienen algo que aportarnos. Porque el gozo que sentimos al estar bien, pero ese gozo a veces nos enceguece. Y cuando sentimos placer no cuestionamos nada, ¿cierto? Si a uno le está yendo bien, uno no cuestiona nada, se olvida. El dolor muchas veces nos aporta algo que el placer no nos aporta. Porque cuando una persona sufre, cuando recibimos un tortazo de la vida, ¿qué pasa? Ahí es cuando decimos, uy, la sabiduría existe, ¿no? Hay que buscarla. Entonces tenemos que darnos cuenta que cada uno de los extremos aporta algo, si nosotros aprendemos a equilibrar. No tenemos que estar esperando a que nos vaya mal para reflexionar sobre la vida. Si aprendemos a reflexionar, a refrenar esa tendencia que tenemos al placer y a olvidarnos de cuestionarnos. Hay una gran diferencia entonces en inclinarse. Inclinarse es una reacción inconsciente. El 99% de las personas se inclinan, se entregan a lo que va surgiendo. El sabio equilibra. Ve que está en exceso, lo disminuye para equilibrar. Y entonces ahí se encuentra la armonía de ambos estados. Y esto también aplica en todas las decisiones de la vida, porque los opuestos nos exigen tener una gran sabiduría. Y sucede que en la vida tenemos que tomar decisiones de polos opuestos, constantemente, lo que nos demanda sabiduría. Porque ¿qué debo hacer? ¿Hablar o no hablar? ¿Creer o no creer?
ayudar o no ayudar, tolerar o no tolerar. Son decisiones que hay que tomar. Pero la ignorancia, ¿qué pasa? Nos hace inclinar y nos damos cuenta que somos una persona regida por la ignorancia. Entonces somos inflexibles en estos extremos y nos inclinamos simplemente diciendo: yo no creo en nada, yo soy escéptico, me inclino simplemente y ya está. O decir: yo soy una persona que ayuda a los demás. O decimos: yo soy una persona tolerante. O decir: yo soy una persona que no hablo directamente. O por el contrario, soy un charlatán. Eso es inclinarse, es simplemente definirse con los extremos y enfrentar de manera mecánica los sucesos. Pero en cambio, la sabiduría nos lleva a equilibrar. ¿Y esto qué implica? Saber que en un momento dado nuestras reacciones tienen que concordar con el evento. Y para que concuerden con el evento, debe haber conciencia de nuestra parte. Porque creer es muy importante. ¿Qué pasa si no tenemos fe en lo que estamos haciendo? Si estamos dudando. Y si uno está haciendo una presentación y está dudando de lo que va a decir, pues lo dice mal y se le olvida todo. La fe es un poder inmenso. Pero ¿qué pasa cuando esa fe degenera en ser crédulo y en creérselo todo? Nos volvemos como el ignorante que es atrevido porque no nos estamos observando. Degeneramos en el fanatismo, en creer todo lo que nos dicen, en aceptar las cosas sin cuestionarlas. Hay personas que no ayudan a nadie y nunca son capaces de darle una moneda a un pobre porque dicen: es que ese se va a fumar droga, ya ni lo ve, es que ese se va a tomar alcohol, sin tener en cuenta y observar que en un momento dado puede ayudar a una persona con una necesidad básica. Y hay personas que ayudan a todos sin mirar porque se les mueve el sentimentalismo. La conciencia nos permite entonces equilibrar, que está más allá de inclinarnos. Equilibrar es poner la atención en lo que estamos haciendo. Oiga, ¿será que puedo ayudar a esta persona o no? ¿Será que este es el momento de hablar porque mi expresión es necesaria? Porque mis palabras pueden contentar a otra persona, porque mis palabras pueden solucionar un problema, porque mis palabras pueden subir el ánimo a alguien. ¿O será este el momento de callar? Porque mis palabras son inoportunas en este momento, porque mis palabras van a hacer enfadar a otra persona. Esto requiere que nosotros aprendamos entonces la importancia de lo que es equilibrar. La vida es como una soga puesta a gran altura por la que tenemos que aprender a andar y ayudarnos con esa vara en la que cada una se encuentra una decisión de un polo opuesto. No se trata de volvernos inflexibles, sino sabios, personas despiertas, que pueden inclinarse a uno a otro lado conscientemente para equilibrar. Y entonces de esta manera aprendemos a comer sin caer en la gula. Aprendemos a proteger a otra persona sin sobreprotegerla. A amarla sin caer en el romanticismo. Aprendemos a descansar sin caer en la pereza y también a trabajar sin caer en el materialismo. Aprendemos a tener fe sin caer en el fanatismo. Aprendemos a ser escépticos sin caer en el escepticismo. Esto es un arte y para esto no hay un libro que nos pueda orientar, solamente la conciencia despierta. La gran pregunta es: bueno, pero entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lograr tener esa claridad para poder inclinarme en función de equilibrar y no que la vida me lleve a inclinarme inconscientemente? ¿Cómo le vamos a hacer para andar por medio de esa cuerda? Pues tenemos que observarnos y estudiar los estados psicológicos que nos llevan a inclinar a los extremos. Porque ¿qué es lo que nos hace inclinar? La ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia en nosotros? Nuestros yoes. Porque es el yo fanático el que nos hace ser crédulo. ¿Cierto? Así que si nosotros estudiamos el yo tacaño, vamos a aprender la diferencia entre ahorrar y ser tacaño. Puede parecer que es una misma acción, pero una lo hace la conciencia y otra la hace la inconsciencia. Dos personas no gastan en una compra. Una puede estar ahorrando y la otra puede ser tacaña. La una se inclina porque tiene un yo tacaño, mientras que la otra ve que es un gasto innecesario y está equilibrando, está siendo sabia. Lo mismo puede pasar con el yo derrochador. Una persona puede parecer generosa y lo que está haciendo es derrochando, porque tal vez eso que está
gastando al invitar al amigo alcohol, no se lo está dando a su hijo para la escuela o para otros gastos que son más importantes. Así que la generosidad y la inversión puede ser una virtud o puede ser un defecto. Depende del grado de conciencia con que nosotros actuemos. Si nos dejamos inclinar es porque tenemos un yo mecánico. Si tengo un yo derrochador, entonces voy a tener problemas económicos. De la misma forma, si tengo un yo tacaño. Pero si yo estudio estos dos yoes, libero la conciencia y entonces el problema económico desaparece, porque equilibro. Consigo los recursos necesarios para gastar lo necesario. Y cuando lo necesario ha sido compensado, dejamos de pensar en el dinero y en las cosas. Y tenemos tiempo para otras cosas. Pero cuando yo gasto de más es cuando la vida me hace pensar en que hay una carencia, porque gasté en lo que no debía gastar. ¿Sí me hago entender un poco? Bueno, también tengo que estudiar el yo trabajador y el yo perezoso, porque ese yo trabajador parece responsable, pero es un yo mecánico que está trabajando de más y que ese tiempo que está gastando en el trabajo es un tiempo que le falta para otras cosas. De la misma manera encontramos el yo del otro extremo, que es el yo mediocre, perezoso, que no quiere trabajar. Y si comprendemos ambos polos, vamos a tener la disponibilidad de saber el momento de trabajar y saber qué momento hay que descansar. Podemos realizar ambas acciones, no desde la inclinación, sino desde la virtud, desde la conciencia despierta. Porque también tenemos un yo moral y un yo inmoral, un yo lujurioso, que quiere utilizar el sexo para los excesos del sexo, para el degeneramiento. Y también podemos tener un yo frío, que ve el sexo como algo pecaminoso, y que entonces se va a inclinar a la frialdad, lo cual va a afectar su relación de pareja y que haya una armonía. Pero cuando estudiamos ambos yoes, se libera del calor y el frío para poder abordar una sexualidad con equilibrio, con amor, con conciencia despierta. El yo fanático y el yo escéptico son dos extremos de la fe. Y si tenemos uno o lo otro, pues vamos a tener problemas con eso que se llama la fe. Porque vamos a ser crédulos y vamos a creer cualquier cosa que nos dicen, así sea falsa, o vamos a ser escépticos y no creemos nada, así lo que nos estén diciendo sea cierto. Pero cuando estudiamos estos dos yoes, podemos creer y no creer, porque estamos abiertos a ver si algo es cierto o no, y no solamente estamos aferrados a nuestras creencias. Como ustedes pueden ver, la vida consiste en aprender de estos dos polos, en aprender de nosotros mismos, en conocernos y en hacer a lo que llamamos alcanzar la sabiduría del bien y del mal. Alcanzada esta sabiduría, neutralizamos la vida y los problemas desaparecen. Cuando una persona ha alcanzado la sabiduría del bien y el mal, lo puede aplicar a todo, a su relación de pareja, a su relación con la economía, a su relación social, y entonces todo se da en equilibrio. Esta persona tiene buenas relaciones con los demás, consigo mismo, con otras personas, y lo más curioso es que esta persona se vuelve invisible, porque las personas que sobresalen son las personas de los extremos opuestos. El sabio pasa silencioso y nadie lo ve, porque simplemente ha equilibrado su vida, no tiene ningún problema, no tiene ningún vacío. En él no hay ese movimiento de extremo opuesto. El sabio ya no está buscando la felicidad, porque la ha encontrado al dejar de buscar. La felicidad no es algo que se busca, sino es algo que llega cuando se deja de buscar, cuando se logra el equilibrio, cuando se deja de mover. Nosotros vamos del placer al dolor, nos estamos moviendo de un extremo al otro. Pero cuando todo se equilibra, dejamos de buscar. Y entonces ahí es cuando se experimenta algo que está más allá del placer y del dolor, algo que los sabios llaman felicidad. Como pueden ver, la ley del péndulo está en todo, y esta oscilación es lo que nos invita a la sabiduría. Si no aprendemos, pues vamos a sufrir por los conflictos de relacionarnos mal con los opuestos. La vida nos llevará de un extremo al otro, y solo nosotros, cuando tengamos sabiduría, vamos a poder neutralizar y encontrar el estado intermedio. ¿Se entendió? ¿Quedó claro como el agua? ¿O oscuro como la noche? Pues bueno,